Bien, jóvenes, buenos días. Vamos a comenzar. Hoy día, y más común va a ser así, que yo pase las clases los días viernes. Van a pasar conmigo los días viernes ayudantía, obviamente. Conmigo van a ver ustedes la parte práctica. Con el ingeniero van a ver la parte teórica. Y entonces, desde hoy día vamos a comenzar ya, desde este día viernes. Y como les digo, más que seguro que sea así, todos los viernes ya conmigo van a pasar. Yo voy a dictar las clases los días viernes. Ya, listo. Entonces, te vamos a iniciar diciendo que acá conmigo ustedes van a tener van a tener una puntuación, o sea, una puntuación que está dada para la ayudantías, que comprende los prácticos que van a presentar ustedes, los prácticos que le va al ingeniero, van a presentármelo a mí. Y además, en base a eso práctico, vamos a dar examen práctico en base a eso y ahí va a salir una puntuación del 100%, ¿ya? Vamos a evaluarlo al 100%, y este 100% depende del ingeniero si lo toma como 15 puntos o si lo toma como 20 puntos. Él puede designarle 15 o puede designarle 20, eso va a depender de él. El anterior semestre él le designó 20, ¿ya? Pero eso depende de él. Entonces esta puntuación ustedes la tienen que aprovechar, ¿ya? Entonces, como les digo, acá vamos a evaluar en base a los prácticos que van a presentar ustedes, que él les va a dar, y vamos a dar examen práctico en base a esos prácticos para observar si ustedes lo han hecho y todo eso, pues, ¿no? Le vamos a poner 100% y ya él al final de semestre, a mitad o quizá ya les habrá dicho, él va a decidir si le da 15 o si le da 20, ¿ya? Entonces yo durante el semestre voy a ir diciéndole cómo es que vamos a desarrollar esto, ¿ya? Y listo, entonces, también se va a evaluar asistencia y todo eso, ¿ya? Así que no falten. Y obviamente es obligación de ustedes asistir porque acá vamos a ver la clase práctica y acá ustedes tienen que venir con todas las dudas que tengan en base a los ejercicios que practican, pues, ¿no? Y mi recomendación es que vayan practicando desde inicio, practiquen, no lo dejen hasta lo último y todo eso porque después se les acumula y después ya no pueden estudiar, pues, ¿no? Vayan estudiando desde el principio y hagan ejercicio y las dudas que tengan en base a esos ejercicios, me las preguntan acá, no hay problema. Bien. De todo modo, de la siguiente clase, lo que voy a hacer yo es que vamos a avanzar un ejercicio y al final de la clase yo les voy a dejar un ejercicio más o menos tipo examen para que ustedes hagan en su casa y la subsiguiente clase ya me lo muestran, ¿ya? Me lo muestran, me preguntan y me lo muestran y para aquel que lo presente lo van a presentar en la pantalla, ¿ya? Va a tener su puntuación extra, ¿ya? Eso con el objetivo para incentivar a ustedes que hagan, pues, ¿no? Que lo trabajen, digamos, que lo hagan, para que luego cuando lleguen el examen no los tome de sorpresa, digamos. ¿Ya? Entonces vamos a comenzar con la unidad número uno, ¿no? La unidad número uno dice los estados límite de utilización. Antes de comenzar, pero con lo que tiene que ver a los temas de hormigón armado 2, mi recomendación es que ustedes recuerden más o menos lo que se llevaba en hormigón armado 1, la base, pues, ¿no? Lo que tenía que ver con las fórmulas para determinar las áreas de armadura, la fórmula para dimensionar una sección de hormigón armado que conllevaba obviamente determinar la cantidad de acero necesario para resistir los esfuerzos, que en este caso vamos a ver los esfuerzos de flexión, ¿no? O sea, los momentos flectores. La primera unidad, y tanto la primera unidad como la segunda unidad de hormigón armado 2 abarcan los elementos sometidos a flexión, ya es decir, las vigas y la losa son elementos que predominantemente van a estar sometidos a un esfuerzo de flexión, es decir, a un momento flector. Entonces, básicamente eso es lo que vamos a ver, digamos, ¿no? Y durante toda esta materia eso es lo que vamos a ver, elementos sometidos a flexión, momento flector y corte, digamos, ¿no? Es por eso que es muy importante que tengamos obviamente el formulario, tanto de secciones rectangulares, como es el que yo tengo acá, como de secciones P.
porque básicamente son los dos tipos de secciones con los que se va a trabajar durante toda la materia. Obviamente pueden existir secciones, qué sé yo, digamos, secciones, que lo vamos a ver un poco más adelante, secciones así, cajón, digamos, podríamos decir, así, hueca, cajón, o también pueden existir secciones así, ¿no? Así, secciones en tipo U, pero todas estas secciones se desarrollan o se trabajan ni más ni menos que una sección T, o sea que una viga T. Y lo vamos a ver cuando veamos cuando vayamos a desarrollar una viga T. Hoy día vamos a desarrollar secciones rectangulares, ¿ya? Pero si nos da esto, obviamente van a ver ustedes que el trabajo va a ser ni más ni menos como el de una viga T, digamos, ¿no? Pero estos documentos, tanto este documento de vigas T que yo he desarrollado acá, que obviamente aquí les muestra a ustedes de dónde salen las fórmulas para vigas T, o sea, todo desarrollado paso a paso, como este documento de acá, que me muestra a mí paso a paso cómo salen las fórmulas y cómo se desarrollan las fórmulas de secciones rectangulares. Yo vamos a crear un grupo de Classroom, yo lo voy a subir a la plataforma para que ustedes lo repasen, ¿ya? Porque esto ya lo han tenido que ver ustedes en H1, en hormigón armado 1, digamos, ¿no? Esto es un resumen para que recordemos más o menos, y es importante recordar porque tengo que tener la base y la referencia de dónde salen las fórmulas, ¿no? Fíjense que todas estas fórmulas que están deducidas aquí, digamos, y que se deducen a través de ecuaciones de equilibrio, ya yo la he formado a través de un solo formulario, que eso es lo que hacemos básicamente, ¿no? Formar nuestro formulario para facilitarnos nosotros el trabajo, digamos, ¿no? Entonces, pero es importante que ustedes sepan de dónde salen estas fórmulas para que tengan bien la referencia, ¿no? Y esto es lo que tienen que repasar y recordar de hormigón armado 1. De todo modo, durante los ejercicios igual vamos a ir recordando, ¿no? Porque vamos a utilizar la primera parte, hay que hacer H1, ¿no? El cálculo de la cantidad de acero necesario para la sección de hormigón armado. Y esto lo van a tener entonces ya para que lo recuerden, porque ahí no pueden fallar en H1 al principio. Y otra cosa que les encargo también, repasen isostática 2, ¿ya? Porque precisamente el otro día hablé con el ingeniero y él me dijo, porque ¿de dónde están viniendo los alumnos? Me dijo que no saben isostática, le pelan en calcular los diagramas de momento, diagramas de constante. Parece que están viniendo de la Politécnica directamente H1, me dijo. Y yo le dije, sí, pues están teniendo problemas en esa parte de isostática, o sea, y ni siquiera son vigas difíciles, digamos, losas difíciles que hay que diagramar, ¿no? Son sencillas, ¿no? De dos tramos, así, digamos, ¿no? Y entonces le pelan en calcular el momento máximo, por ejemplo, ¿no? De todo modo, yo mientras vamos avanzando, voy a ir diciéndole dónde es que más o menos le pelan ustedes, pero ni siquiera es en la fórmula de H2, de H1, le pelan en el inicio, en calcular el momento máximo, en calcular el cortante máximo, etcétera. Por eso recuerden un poco isostática, ¿ya? Y si no se acuerdan, utilicen un programa diagramador, un programa de referencia para que comprueben pues su resultado, ¿no? Porque eso obviamente es base de isostática 2. Bien, entonces vamos a comenzar con un ejemplo sencillo, luego ya vamos a ir dificultando la cosa más adelante, pero inicialmente vamos a iniciar con un ejemplo sencillo que puede ser un tipo de examen igual, ¿ya? Porque todos los ejercicios que yo les voy a hacer acá son ejercicios tipo examen, o sea, que han entrado en los exámenes, digamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta viga, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice este ejercicio? Para la viga simplemente apoyar, diseñar una sección de hormigón armado tal que se cumplan las siguientes verificaciones. Número 1. Para el estado límite último, las armaduras necesarias para resistir los esfuerzos de flexión. Número 2. Para el estado límite de servicio, realizarle el control de fisuración, dice, inciso A,
y realizarle el cálculo de la deformación o más conocido como la flecha total, ¿no? La deformación o flecha, es lo mismo, digamos. Vamos a ver qué significa eso. Bien, entonces, para más o menos conocer a qué se refiere con el estado límite último, estado límite de servicio, yo tengo que venirme acá a esta reseña histórica, que es el documento que el ingeniero les ha subido, y que aquí ustedes van a ver más o menos qué significa cada uno, ¿no? Por ejemplo, me dice que el estado límite último es el que asegura la máxima capacidad resistente del elemento. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que el elemento resista las cargas, que el elemento no se venga abajo, o sea, la resistencia, ¿no? Que es lo más importante que tiene que tener un elemento, porque obviamente nosotros diseñamos elementos capaces de resistir carga, ¿no? Entonces, el elemento tiene que ser resistente. Entonces, eso es lo que estudia el estado límite último. O sea, la resistencia del material, que el material no se venga abajo por las cargas, que el material aguante ante cualquier carga que yo le ponga. Luego que hago cumplir yo el estado límite último, que es el más importante porque tiene que ver con la resistencia del material, tengo que hacer el estado límite de utilización, o sea, verificar el estado límite de utilización. ¿Qué quiere decir el estado límite de utilización? Quiere decir la máxima capacidad de servicio, o sea, el aspecto. Aquí en el estado límite de utilización, en pocas palabras, tiene que ver con el aspecto. ¿Qué aspecto va a generar ese elemento? Ese elemento se tiene que ver bien construido, digamos, o sea, sin fisuraciones, sin deformaciones excesivas, etcétera. Entonces, esto es lo que va a estudiar el estado límite de utilización, que el elemento se vea bien en el tema del aspecto, o sea, que no genere una mala impresión, en pocas palabras, digamos, ¿no? Que se comporte adecuadamente en servicio, o sea, cuando él ya está funcionando, ¿no? Y acá les indica, ¿no? A qué tiene que ver con, cuando hablamos del estado límite último, a qué nos referimos, obviamente la capacidad resistente, y cuando hablamos del estado límite de utilización, que es lo que ya se añade acá en H2, porque en H1 ustedes básicamente solamente veían esto, o sea, tenían que ser capaces de diseñar una sección de hormigón armado con la cantidad de acero necesaria para resistir el esfuerzo al que están analizando, o sea, el esfuerzo de flexión, el esfuerzo de corte, los estribos, por ejemplo, para resistir la carga que ustedes le ponen, digamos, ¿no? Ahí cuando ustedes ya diseñan la sección de hormigón armado con la cantidad de acero necesaria y todo eso, ya están haciendo cumplir el estado límite último. O sea, ahí ya garantizaron que el elemento no se va a venir abajo, digamos, que no va a fallar y va a resistir la carga, no se va a venir abajo. Una vez que garantizan que el elemento no se va a venir abajo, lo que tienen que hacer es garantizar el aspecto del elemento. O sea, cómo se va a ver en servicio ese elemento. Y cuando hablamos del aspecto, o sea, la funcionalidad, durabilidad, buena apariencia, fíjense que aquí está lo que yo les hablo, o sea, el aspecto que ese elemento genere buena apariencia. Las situaciones a controlar son estas, fíjense. La fisuración, o sea, la fisura que pueden aparecer en el elemento, seguramente alguno de ustedes ha visto que en muros, en vigas se generan fisuras, a veces cuando eso no ha sido considerado, por eso es importante considerarlo. La deformación, o sea, cuánto se deforma esa viga o ese elemento, cuánto se deforma, hay que garantizar que no se deforme excesivamente o que sea imperceptible a simple vista. Y en la vibración en algunos casos, digamos, ¿no? La vibración no es en todos los casos, en algunos casos, que vamos a ver en qué caso, digamos. Pero estos dos son los más importantes, ¿ya? Fisuración y deformación son los más importantes y los que siempre se tienen que hacer cumplir en el tema de las vigas, en el tema de las losas, por ejemplo, ¿no? Y en el tema de los tirantes, digamos. Esos tres elementos son básicamente lo que, cuando se diseña una edificación, lo que hay que hacer cumplir, el tema de la fisuración y la deformación, ¿no? Y entonces, como les digo, esto de acá ya admiten que ya lo sabemos, porque esto de acá lo hemos visto en H1 y es lo primero que se hace. Y son los formularios que yo les voy a pasar para que ustedes logren calcular la cantidad de acero necesario y todo eso. Son lo de H1 que yo les digo que ustedes tienen que repasar, si es que no se acuerdan.
Y lo que vamos a estudiar principalmente acá, a más detalle, es esto de acá, que es lo de H2 que ya se añade, digamos, ¿no? A controlar la pieza en el estado de servicio, o sea, el estado límite de utilización, fisuración y deformación principalmente, ¿no? Y acá les da una teoría igual a qué se refiere cuando, cómo se hace el control de fisuración. Primeramente, a qué se refiere con la fisuración, por qué se provocan las fisuraciones, eh, los tipos de elementos donde se provocan principalmente las fisuraciones, vamos a decir que son en aquellos elementos sometidos a tracción donde se desarrollan esta fisura. O sea, lo que pasa es que ustedes saben que el hormigón es un material que soporta muy bien a la compresión. ¿Qué es la compresión? La compresión es una fuerza que tiende a cortarlo, obviamente, ¿no? Tiende a comprimirlo. Entonces el hormigón es un material que le gusta que lo compriman, que lo acorten, digamos, ¿no? Tiene alta capacidad a la compresión, pero a ese material no le gusta que lo estiren, digamos, o en pocas palabras no le gusta que lo traccionen, ¿no? Una tracción es un estiramiento. Entonces, es por eso que ahí se pone acero de refuerzo. Por ejemplo, este elemento que es un elemento de viga, digamos que está aquí, está sometido a flexión, a momentos flectores, y ustedes saben que una flexión genera dos tipos de esfuerzos, genera una compresión y una tracción. Compresión en un lado y tracción en otro. O sea, la flexión genera esfuerzo combinado, digamos, compresión en un lado y tracción en el otro, ¿no? Por ejemplo, aquí, si es que nosotros analizamos las fuerzas internas que generan esta flexión, vamos a decir que este momento, por la actuación que yo veo ahí, obviamente hay que identificar los dos tipos de momentos que pueden existir. Es un momento positivo, digamos, ¿no? Es un momento positivo. Por ejemplo, aquí este tramo de elementos está sometido a un momento positivo, ¿no? Pero también puede existir el momento negativo, ¿no? Vamos a verlo eso igual. Entonces, cuando el momento es positivo, arriba se provocan las compresiones y abajo las tracciones, digamos. Arriba y abajo de quién? De una línea bien definida que nosotros la conocemos como línea neutra, ¿no? Hay una línea que divide la parte comprimida de la parte traccionada, que es la línea neutra. Si es que ustedes se acuerdan de H1, ¿eh? La línea neutra. Entonces, la línea neutra es la línea que divide la parte de compresión con la parte de tracción, digamos, ¿no? Aquí, cuando el momento es positivo, arriba está la compresión y abajo está la tracción. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí, por ejemplo? Lo que sucede aquí es que en este caso particular, el hormigón en la parte comprimida, que sería la parte de arriba de este elemento, por ejemplo, de la línea neutra, resiste sin problema, resiste esa parte comprimida. El hormigón es capaz de resistir esa parte comprimida porque es un material que trabaja predominantemente a la compresión, obviamente, ¿no? Pero en la parte traccionada, que por ejemplo aquí está abajo, el hormigón no tiene resistencia. Entonces, en esa parte traccionada, aquí abajo, por ejemplo, se están generando las fuerzas de tracción y al no tener resistencia, fíjense ustedes que aparecen fisuras, grietas. Obviamente ahí abajo, como el hormigón no tiene resistencia, se coloca el refuerzo, ¿no? El refuerzo que en este caso es el acero. En esa parte traccionada se coloca el acero, ¿no? La armadura. En la parte traccionada siempre, porque el hormigón no resiste. Pero esta armadura, sin embargo, no evita que el hormigón se fisure. El hormigón sí o sí se va a fisurar, digamos, ¿no? Va a tener grietas, se va a fisurar. Y es precisamente esa fisura del hormigón que nosotros tenemos que controlar. Esa fisura, ¿no? Fíjense en este elemento que es un elemento de viga sometido a momentos flectores, se genera esa fisura. Y en este elemento de acá, que es un elemento de un tensor, porque es un elemento que está sometido a una fuerza de tracción netamente, los tensores, los tirantes, digamos, y también se generan fisuras. O sea, en todos aquellos elementos de hormigón armado que se encuentren en tensiones de tracción o fuerza de tracción, van a generar fisuras o grietas. Y eso es lo que hay que controlar, digamos.
Y acá obviamente nos da también cuáles son los anchos admisibles de fisura. Y acá nos da la fórmula básica que vamos a utilizar para controlar esos anchos de fisura, ¿no? Que va a ser esta de acá. Muy bien, entonces iniciamos con otro ejercicio para que veamos más o menos cómo se desarrolla. Entonces, como les decía, para esta viga simplemente apoyada de 8 metros de longitud, que tiene una sección, la viga dice que tiene unas dimensiones, una sección de 25 por 65, su sección transversal, y me están pidiendo que como punto número 1 yo haga cumplir el estado límite último. O sea, ¿qué quiere decir eso? Diseñar o plantear una sección de hormigón armado con acero de refuerzo. Hormigón armado quiere decir hormigón y acero, ¿no? Necesaria para resistir los esfuerzos máximos a la que va a estar sometida, ¿no? Acá como dato complementario me da resistencia al hormigón 250 kilos por centímetro cuadrado y resistencia al acero 5000 kilos por centímetro cuadrado, ¿no? Bien, entonces iniciemos y estos son los pasos que vamos a seguir. Primero vamos a hacer el estado límite último. Ya todo esto que vamos a hacer a continuación es el estado límite último. Garantizar que esta pieza no se va a venir abajo bajo estas dos cargas. Carga viva de 1.42 toneladas metro y carga muerta de 2.5 toneladas por metro, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es determinar la carga de diseño y la fuerza interna de flexión máximo, o sea, momento flector máximo, ¿no? Entonces, aquí la carga de diseño quiere decir que yo tengo que aplicar los coeficientes de seguridad o los coeficientes de mayoración a las cargas, ¿no? O sea, sabemos que la normativa me da unos coeficientes de seguridad que yo tengo que aplicar y a esa carga mayorada se la conoce como carga de diseño, ¿no? Que es la carga que me sirve a mí para el diseño, por eso es la carga de diseño. Entonces conocemos que el coeficiente de mayoración para la carga muerta siempre es 1.2 y el coeficiente de mayoración para la carga viva siempre es 1.6, ¿no? ¿Se acuerdan de eso ustedes? 1.2 por carga muerta, que es 2.5, más 1.6 por carga viva, que es 1.42. Entonces me da esto, ¿no? Y ahora, como es una viga simplemente apoyada, obviamente el momento se halla como Q por L cuadrado sobre 8, ¿no? Y fíjense que me sale esto entonces, el momento máximo que está en la parte central, obviamente, del elemento, y es 42.176 toneladas metros. Y es precisamente eso lo que tienen que hacer ustedes siempre. Primero lo que hay que obtener es la fuerza interna máxima a la que va a estar sometido el elemento, que esa fuerza interna máxima va a ser la que me va a servir para el diseño, ¿no? En este caso, el momento flector máximo. Y es aquí donde yo le digo que ustedes le pelan, digamos, ¿no? Es aquí principalmente, ni siquiera más adelante, ni siquiera en la fórmula de H1, en la fórmula H2. No, es aquí donde les fallan, en la parte isostática. Y es ahí donde tienen que pegar el ojo y pegar más atención, digamos, porque lo otro es fórmula nomás, ¿no? Y eso es lo que me comentaba el ingeniero Romero, eso es lo que me comentaba, me decían que ustedes no saben isostática, que ustedes le pelan en isostática, el 90% de los alumnos le pelan isostática, me comentaba ese día. Y me decía que les encargue que se pasen isostática, repasen un poco de isostática, porque es aquí donde tienen que pegar el ojo. Sea este elemento, obviamente este elemento en la parte isostática es sencillo, pero igual en cualquier elemento que le dé a ustedes, porque él le puede dar una viga que vamos a ver más adelante con un voladizo más acá, digamos, ¿no? Así, por ejemplo, que son sus típicas, digamos. O así como la que ustedes ven acá, pero en la parte isostática es donde le están fallando la mayoría, ¿ya? Entonces aquí, eso es lo primero que se hace. Lo primero que se hace es determinar el momento flector máximo al que va a estar sometido el elemento, ¿no? Bien, una vez calculado el momento flector máximo, la fuerza interna de flexión máxima, lo siguiente que se tiene que hacer es calcular el área de armadura o el área de acero necesaria para resistir esta fuerza, este momento máximo, ¿no? Y entonces, cálculo de área de armadura requerida, y entonces tenemos nuestra sección rectangular con una altura de 65 y una base de 25, y vamos a calcular la armadura necesaria para resistir este momento, la tracción que genera abajo este momento flector, ¿no? Como yo les decía, y acá lo tienen en el formulario,
Aquí obviamente hay un formulario para facilitarnos la vida a nosotros. Y más acá vamos a tener de dónde salen estas fórmulas, que es importantísimo que ustedes estudien, que ustedes hagan recuerdo de dónde salen las fórmulas que vamos a ocupar a continuación. Si yo sé de la deducción, fácilmente voy a entender a la perfección el formulario, ¿no? Y no voy a ser un simple anotador de datos, digamos, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, en este formulario me dice que cuando el momento es positivo, las tracciones, las tensiones de tracción o la parte traccionada está abajo. Cuando el momento es positivo, las tensiones de tracción o la parte de traccionada siempre está abajo. Y aquí está la tracción. Y la parte comprimida está arriba. Y la parte comprimida está arriba. Siempre, ¿no? Siempre cuando el momento es positivo, la tracción abajo y la compresión arriba. Siempre. Por eso es que aquí el refuerzo principal, el acero principal, tiene que ir en la parte inferior. O sea, la armadura de refuerzo tiene que ir, que es la armadura principal, digamos, tiene que ir en la parte de abajo, siempre que el momento es positivo. Cuando el momento es negativo, sucede al revés. Las tensiones de tracción están arriba y las tensiones de compresión están abajo. Tracción arriba y compresión abajo. Siempre sucede eso, ¿ya? Entonces, aquí, por ejemplo, el acero principal va en la parte superior, en la parte de arriba. Eso nunca, nunca hay que olvidarse, ¿no? Eso de ahí. Momento positivo, abajo tracción y arriba compresión. Negativo, arriba tracción y abajo compresión, ¿no? Porque tenemos que saber en la parte donde el hormigón es débil, en este caso la parte traccionada, ¿no? Y aquí está todas las nomenclaturas que se utilizan en la fórmula, ¿no? Todas las características. Tenemos la altura D, que es la altura que se mide, haciéndole acuerdo a ustedes, desde el centro de gravedad de las armaduras del refuerzo principal hasta el borde opuesto. A esa altura D nosotros la conocemos como altura útil, esta altura D de acá, ¿no? Y tenemos la distancia desde el centro de gravedad del refuerzo hasta el borde más cercano, hasta el borde más cercano, y que nosotros lo conocemos como DS. DS es el recubrimiento, lo que se conoce como recubrimiento mecánico, ¿no? Pues aquí estas características son las que vamos a utilizar en la fórmula, por eso es importante verlas, ¿no? Y acá, de todo modo, están todos los nombres a qué se refiere cada una de las cosas de aquí, ¿no? Entonces, fíjense que la altura útil siempre se calcula como H menos el recubrimiento mecánico. O sea, la altura total menos ese recubrimiento mecánico, ya tengo esta de acá, la altura útil D, ¿no? Y entonces, eso es lo primero que se hace. Fíjense, lo primero que se hace es adoptar ese DS, o sea, ese recubrimiento mecánico. Lo adoptamos, ¿no? Aquí estamos haciendo un poco de recuerdo de H1, porque esto es lo que se hace en hormigón 1. Entonces, fíjense que este DS, que es el recubrimiento mecánico, ya sé que el momento es positivo en función del diagrama. Fíjense, aquí el diagrama de momento para una viga simplemente apoyada es positivo. Pues este momento va a ser positivo. Entonces ya sé que mis tensiones de tracción o la parte traccionada va a estar abajo, ¿no es cierto? Entonces por eso que ahí tiene que ir la armadura, en la parte inferior, ¿no? En la parte donde el hormigón es débil, que es en la parte traccionada. Entonces, fíjense, lo primero que tengo que hacer, como no conozco la distribución de acero, porque eso es lo que tengo que lograr, obviamente, entonces lo que tenemos que hacer es adoptar el recubrimiento mecánico de ese. Hay que adoptarlo de inicio, porque no lo conozco. Al no conocer la distribución de acero, este de aquí no lo puedo conocer, digamos. Entonces, SDS normalmente adopta un valor entre 4 y 7 centímetros, ¿no? Entre 4 y 7 centímetros. Siendo lo más común redondear a un valor o decir que SDS es el 10% de la altura, o sea, 0.1 de H, a la altura de 65, ¿no? La sección, no se olviden que es de 25 por 65. Entonces, 10% de H es 6.5 centímetros, ¿no? Entonces, redondeando un valor entero, para no trabajar con decimales, yo puedo decir que 6 centímetros, digamos, ¿no? Voy a redondear a 6 centímetros. De ese 6 centímetros.
Entonces, si DS o recubrimiento mecánico es 6 centímetros, la altura útil, esta de acá D, es 59 centímetros, ¿ya? 59 centímetros, porque a la altura H menos el recubrimiento mecánico DS sale 59, ¿no? De acuerdo a lo que me decía el formulario acá, digamos, D igual a H menos DS. Y aquí también podemos adoptar este criterio de acá, ¿no? Fíjense que este es otro criterio, igual en función del momento último, digamos, ¿no? El momento máximo que me salió a mí, adoptar también este DS que ustedes tienen acá. Por ejemplo, si el momento último es menor a 40 toneladas metro, yo puedo adoptar DS 5 centímetros, porque mientras menos sea el valor del momento, menos cantidad de acero voy a necesitar. Por consiguiente, este DS de aquí, que es la distancia hasta el centro de gravedad, va a ser bajo, digamos, ¿no? Sin embargo, cuando la cantidad de acero vaya creciendo, ese DS se va a subir cada vez más para arriba, digamos, se va a correr cada vez más para arriba. Por eso es que cuando el momento máximo sube, por ejemplo, aquí un rango entre 40 y 80, yo puedo adoptar un DS de 6 centímetros, digamos, ¿no? Y ya cuando el momento es mayor a 80, son rangos que se manejan más o menos, ¿no? No es nada exacto, es más o menos así, dando un rango, digamos. Ya cuando el momento último es mayor a 80 toneladas metro, puedo adoptar un recubrimiento mecánico de 7 centímetros. Por ejemplo, si nos vendríamos a este criterio de acá y vemos cuánto vale el momento último que nosotros hemos sacado, que es este, nosotros decimos que es 42.176, entonces estamos aquí en este rango de aquí, digamos, ¿no? Entre 40 y 80, entonces de ese yo tendría que adoptar 6 centímetros, más o menos, ¿no? Que prácticamente es lo mismo que nos salió acá. Y también podemos hacer este criterio, 10% de H, que es prácticamente lo que hace casi la mayoría, digamos, directamente 10% de la altura, para darle un rango, ¿no? Bien, entonces ya tenemos la altura útil. Ahora procedamos a aplicar la fórmula para calcular el área de armadura necesaria para resistir esa fuerza de tracción. Entonces el momento último es 42.176 toneladas metro o 42.176 por 10 a la 5 kilos por centímetro, ¿no? No se olviden ustedes acá que una tonelada metro equivale a 1 por 10 a la 5 kilos por centímetro, ¿no? Entonces, aquí esta es la transformación, ¿no? Pues para trabajar todo en la misma unidad en kilos por centímetro, transformo este momento último en kilos por centímetro, haciendo esto de acá, ¿no? Directamente al multiplicarlo por 10 a la 5, este valor ya lo tengo en kilos por centímetro, ¿no? Esa fue la conversión que se hizo. Una tonelada metro es 1 por 10 a la 5 kilos por centímetro, ¿ya? Y bien, una vez que ya tengo ese valor, lo siguiente que hago es aplicar el formulario. Y fíjense que acá para aplicar el formulario, yo el cálculo lo puedo hacer por ecuaciones. El cálculo lo puedo hacer por ecuaciones, utilizando estas ecuaciones de acá, o lo puedo hacer por fórmula. O sea, por fórmulas más directas, digamos, por el método directo, o sea, usando tablas, ¿no? Directamente con este valor de aquí, y en cada caso aplicar las fórmulas que corresponden, ¿no? Entonces yo de todos modos le voy a subir también ejemplo de H1 para que hagan acuerdo ustedes, o sea, ejemplo de cálculo de área de armadura, ¿ya? Área necesaria de armadura. Entonces en este caso el método más directo o más fácil es este de acá, obviamente, ¿no? Acá yo en la primera parte lo tengo que hacer lo más rápido posible, ¿no? Entonces, este es el método más directo y también puedo aplicar este acá, pero utilizando esta fórmula es como que un poco más largo, ¿no? Entonces vamos a aplicar esto de aquí, que es el método más directo. Pero ustedes en su casa practiquen con ecuaciones, practiquen con las ecuaciones, van a ver que les va a salir lo mismo. Bien, entonces si yo aplico el método utilizando tabla o fórmula, el segundo método para calcular, lo primero que tengo que hacer es, ahorita lo vamos a mostrar, ahí está, bien, te estoy compartiendo la pantalla. Lo primero que tengo que hacer es, aquí como me lo dice el formulario, paso número 1, determinar el valor de momento reducido, el mu, que se denomina como momento reducido.
Y fíjense entonces que obedece a esta fórmula de acá. Momento último sobre 0,9 por Fc' por B por D al cuadrado. Fc' es la resistencia a compresión máxima del hormigón, ¿no? Que en este caso me da eso ya de dato, 250. La base 25 y la altura útil que es 59, ¿no? Que la tienen ustedes acá. El momento último es este de aquí. Entonces lo reemplazan ahí y van a tener un valor de mu 0.2154, digamos, ¿no? Entonces con ese valor de mu dice que como paso número 2 ustedes tienen que verificar en qué caso están, digamos. Pueden existir dos casos. Un primer caso, en el caso de que el valor de mu que yo he determinado acá sea menor a 0.2276. Entonces, en ese caso, directamente entro a tabla, porque hay tablas que yo le voy a proporcionar a ustedes igual, para determinar la cuantía, el valor de W que se denomina como cuantía, ¿no? Entonces, con ese valor de mu entro a una tabla y ahí calculo el valor de cuantía. En este momento esta tabla no la tengo, la perdí, pero la voy a, o seguramente ustedes ya la deben tener, la voy a recuperar para pasársela igual, ¿ya? Pero básicamente lo que se hace es eso, entrar a tabla y determinar el valor de cuantía. Incluso hay una fórmula que directamente ya poniendo que se las voy a mostrar igual, le da directamente el valor de cuantía, ¿no? Con ese valor de cuantía aplican esta fórmula y ya directamente tienen el área, ¿no? El área de armadura. Si hablamos de las de ecuaciones, esto es lo mismo. Fíjense que acá lo que se hace es trabajar con calcular el momento límite con esta... ¿A qué se refiere con momento límite, todo eso? Ustedes lo van a ver en esto, lo que yo le voy a pasar ya, en esto de H1 que yo le voy a pasar. Aquí van a ver a ciencia cierta a qué se refiere con momento límite, por qué se aplica y todo eso, ¿ya? Por eso es que yo le voy a brindar esto para que ustedes lo repasen, lo lean. Fíjense, no es harto, es poquito nomás. Es poquito, pero les va a servir de harto. Van a hacer acuerdo aquí ustedes de H1. Tanto en esta que se refiere a las secciones rectangulares, como esta de acá que se refiere a las secciones T. ¿Ya? Este es otro librito de teoría igual, pero para las secciones T. Y aquí de donde se deducen todas las fórmulas y todo eso está, digamos. Para que lo lean. ¿Ya? Entonces, ¿qué estábamos? Estábamos en esto, ¿no? Fíjense, si yo utilizo tabla, ecuaciones de equilibrio, lo mismo, ¿no? Momento límite, con el valor de momento límite tengo que verificar en qué caso estoy. Ese sea lo mismo, digamos, ¿no? Lo mismo que acá, siempre va a existir un primer caso y un segundo caso. Para que ustedes, aquí lo estamos haciendo nosotros por método directo, pero ustedes en su casa compruébenlo con las ecuaciones de equilibrio, a ver si les sale lo mismo, el mismo valor, digamos, ¿no? Entonces les decía que, fíjense que acá el valor de mu a mí me salió esto de acá, 0.2154, y ese valor es menor a 0.2276, ¿no? Es menor a 0.2276. Acá yo le puse mayor, pero es menor. Menor, ¿no? Entonces quiere decir que yo estoy en caso 1. Y si estoy en caso 1, porque me está saliendo esto, tengo que entrar a tabla y determinar el valor de cuantía, ¿no es cierto? Fíjense que entro a tabla y determino el valor de cuantía, ¿no? Con ese valor de cuantía, aplico esta formulita de acá y determino el área de armadura necesaria, que me sale esto de acá, 18.74 centímetros cuadrados. Fíjense que de esta manera ya he logrado determinar el área de armadura necesaria para resistir la tracción que me genera este momento flector de acá, ¿no? La tracción que me genera este momento flector ahí, ¿no? Y como le digo, ustedes en su casa, a ver, háganlo por ecuaciones y tienen que llegar al mismo resultado, digamos, ¿no? Bien, luego tengo que comparar esta área de armadura que me salió acá con una armadura mínima que me dice la normativa, que me dice que yo no puedo colocar una armadura menor a esta mínima. Por eso esta de acá la voy a comparar con una armadura mínima, donde la armadura mínima va a ser el mayor de estos dos valores, o bien o bien este de acá. Este que me da la retracción y temperatura a la que está expuesta el hormigón, y este que me da para cumplir el momento mínimo, el momento de fisuración mínima, ¿no?
Entonces reemplazan ustedes aquí, tenemos todos los datos. FY es la resistencia, la afluencia al acero, que está acá dado. FY, fíjense, 5000. Resistencia a la afluencia al acero, la base es 25, la altura útil 59 y reemplazo y me va a salir este valor, ¿no? Lo mismo acá, 0.8 raíz cuadrada de FC', que vale esto, sobre FY, que vale esto, la base 25 y la altura útil 59, ¿no? La altura útil es esta de aquí, porque me da este valor. De estos dos valores que me impone la normativa, yo tengo que adoptar el mayor, ¿no es cierto? El mayor es este, digamos. Y con ese valor de armadura mínima lo que hago es compararla con este valor que me dio el cálculo. Entonces en este caso es menor, ok, digamos. Pero si este de aquí me saliera mayor a este, directamente yo voy a decir que voy a adoptar como armadura a colocar la mínima, ¿ya? Por eso su nombre lo dice, es una armadura mínima. Menor a esta no puede ser esta de acá, digamos. Si esta de acá me sale a mí menor a esta, directamente voy a colocar esta mínima, ¿no? En este caso me salió menor, ¿no? Está correcto. Pero esta jamás debe ser menor a esta, ya eso que quede claro. Luego en la parte opuesta, o sea, en la parte de compresión, porque esta es la armadura que va a ir en la parte traccionada, como el momento de positivo no se olviden que es abajo, pero en la parte opuesta, en la parte opuesta en la parte comprimida, también va una armadura de montaje, ¿ya? Una armadura que se conoce como armadura de montaje. Y esto en viga se coloca principalmente para que el estribo cuelgue, ya, para que el estribo se cuelgue ahí, digamos, los estribos que se colocan cerrados se cuelguen ahí, digamos. Y precisamente acá también les habla de los tipos de armadura que hay, ya, acá fíjense, para que hagan recuerdo, ¿no? Aquí fíjense, aquí están los tipos de armadura que tiene un elemento sometido a flexión. Estamos hablando de viga, principalmente, para que hagamos recuerdo, ¿no? Fíjense que la que hemos calculado hace ratito es esta de aquí, digamos, la armadura principal, la armadura que va a estar sometido al esfuerzo de tracción que el hormigón no puede resistir. En la parte opuesta hay una armadura de montaje que se conoce como armadura de percha, que como les decía, principalmente esta armadura de montaje o armadura de percha sirve para colgar el estribo ahí, digamos, para que el estribo se cuelgue. Por eso su nombre, digamos. El estribo es este elemento que está con rojo que bordea a las armaduras, ¿no? Ahí está, fíjense, estribo. Y por eso se dice armadura de montaje, porque principalmente su misión es esa. Porque en la parte comprimida, esta prácticamente no tiene ninguna misión resistente, digamos. En la parte comprimida, el hormigón se encarga de resistir esas fuerzas de tracción que se pueden generar ahí, digamos, ¿no? Y acá está para qué sirven cada una de estas armaduras, ¿no? Por eso es importante leer este documento. Ya, entonces regresemos a nuestro ejercicio. ¿Y cómo se calcula esa armadura de montaje o armadura de percha? Se calcula con el 30% de la armadura mínima, o sea, el 0.3 de esta de acá, armadura mínima, ¿no es cierto? Y fíjense que me sale esto, entonces la armadura de percha. Ahora, también hay una armadura en la parte del medio que puede colocarse o no puede colocarse. En la parte del medio, que precisamente acá está, fíjense, esta de aquí, ¿no? Que se conoce como armadura de piel. En algunos casos de viga se coloca y en otros no. Entonces podemos decir cuándo es que se coloca esa armadura de piel, que también es una armadura de montaje, que tiene cierta misión resistente, digamos. Su objetivo es porque en esas vigas cuya altura es mayor o igual a 60 centímetros, como dice acá, en esas vigas tienden a aparecer unas fisuras ahí en la parte media, ¿no? Eso debido a la gran altura que tiene la viga y debido principalmente a eso, tiende a aparecer una pequeña fisura ahí que tienen que ser resistidas por esta armadura que se denomina como armadura de piel, ¿no? Esas fisuras son, sin embargo, no son de gran peligro, por eso es que se tiene que colocar una armadura mínima que se denomina como armadura de piel, digamos. Y esa armadura de piel siempre se coloca en el caso en el que la viga o la sección tenga una altura mayor o igual a 60 centímetros. Fíjense entonces que en este caso tiene una altura de 65, es mayor a 60, entonces sí necesita esa armadura de piel que se conoce, ¿no? Entonces, ¿cómo se calcula esa armadura de piel? Se calcula con esta fórmula, ¿ya? 0.5 sobre 1000 por la base por la altura, ¿no?
por la altura es aquí, ya no es por la altura útil. Fíjense que yo acá erróneamente puse altura útil, ¿no? Puse D, digamos. Pero esa de ahí no es D, ya, es H. Así como lo dice acá la fórmula, es H. Entonces aquí yo tendría que haber puesto 65, ¿ya? Eso. Entonces fíjense que me sale este valor de aquí, 0,739. Y listo, ¿no? Listo, ahora una vez que ya ustedes tienen determinada el área de armadura principal, la armadura de percha y la armadura de piel, si es que hay, lo siguiente que tienen que hacer es calcular la cantidad de barras necesarias para esas armaduras, ¿no? Entonces, determinar el diámetro y cantidad de barras necesarias, digamos, el diámetro que van a colocar y la cantidad de barras necesarias, ¿no? Para aquello podemos guiarnos con esta formulita, ¿no? El número de barras va a ser igual a la armadura total, o sea, la armadura calculada sobre la armadura del fierro, ¿no? Aquí ustedes tienen que acordarse de los diámetros de acero que tienen y del área que tiene cada uno de esos aceros, ¿no? Por ejemplo, el fierro de 12 milímetros tiene un área de ¿cuánto? ¿Se acuerdan? De 1,13 centímetros cuadrados. El fierro de 16 tiene un área de 2,01. El fierro de 20, para hacerle acuerdo más o menos, tiene un área de fierro de 20 milímetros de 3,14. El fierro de 25 milímetros tiene un área de 4,91, ¿no? Entonces eso también lo hemos visto en H1, pero tenemos que hacer acuerdo, ¿no? Fierro de 12 quiere decir fierro de diámetro 12 milímetros. De 16 quiere decir de 16 milímetros. De 20 quiere decir de 20 milímetros. 25 milímetros, así digamos, ¿no? Para hacer acuerdo de eso. Entonces aquí obviamente como ustedes han visto, lo que tienen que hacer es tantear el diámetro del fierro, ¿no? Entonces voy a hacer un tanteo con fierro de 25 y con fierro de 20. Y de esos dos voy a adoptar el que más me convenga, digamos, ¿no? Esto no es absoluto. Algunos podrán colocar una cantidad de barras y otros podrán colocar otra cantidad de barras, ¿no? Entonces fíjense que yo voy a decir que para un fierro de 25, aplicando esta fórmula, la armadura el área de armadura 18,74, la calculada, sobre el área de armadura del fierro, que es 4,91, y entonces fíjense que me sale 3,82 barras. O sea, yo necesitaría 3,82 barras. Obviamente aquí no puedo decir voy a colocar 3,82 barras, ¿no? Entonces, ¿qué haría acá? Lo que haría acá es redondear esto a 4, ¿no? 4 barras de 25, ¿no? Esa opción me salió 4 barras de 25. La segunda opción es colocando el diámetro de 20. Vamos a ver cuánto de armadura me sale un diámetro de 20. Entonces, fíjense que el área de un diámetro de 20 es 3,14 y entonces acá me saldría a mí 6 barras de 20, ¿no? Siempre se redondea al mayor, obviamente, 6 barras de 20. De estos dos, yo cualquiera puedo adoptar, digamos, ¿no? Cualquiera, puede ser 4 de 25 o 6 de 20, el que más me convenga a mí. En este caso, fíjense que yo adopté 6 barras de 20, pero otro también pudo haber adoptado 4 barras de 25, ¿no? También se puede, digamos. Porque se acerca un poco más, adopté 6 barras de 20, ¿no? Pero también es válido con 4 barras de 25. Otro puede trabajar con 4 barras de 25 y hacer las verificaciones que vamos a hacer ahorita y comparar más o menos cuál distribución es mejor, digamos, ¿no? Desde ya yo sé que para la fisuración, la 6 barra de 20 va a tener un comportamiento mejor que la 4 barra de 25, porque para la fisuración, que vamos a ver más adelante en la fórmula de fisuración, mientras más cantidad de barra haya, o sea, mientras más cantidad de acero que esté en contacto con el hormigón haya, es más favorable para la fisuración, ¿no? Entonces fíjense que aquí 6 barras de 20 son 6 barras, digamos, en cambio en la primera opción yo tendría 4 barras de 25. Son menos barras, digamos, o sea, menos contacto entre acero y hormigón. Eso es más desfavorable para la fisuración, pero había que comprobarlo, ¿no? Si cumple la fisuración. En este caso vamos a hacer la comprobación con 6 barras de 20 y vamos a ver si nos cumple aquí. Pero cualquiera de ustedes, si es que curiosea, puede adoptar 4 barras 25 y verificar si les va a cumplir
la comprobación que vamos a hacer ahorita, ¿no? Y para la armadura de percha, como el área es pequeña, puedo adoptar dos barras de 10 milímetros. La armadura, el área de armadura para una barra de 10 milímetros es 0,79 centímetros cuadrados. Entonces, con dos ya directamente lleno esta necesaria de acá, ¿no? Acá la necesaria es 0,239, que es lo que nos dio el cálculo. Y para la armadura de piel, con dos barras de 8, que se coloca en cada borde o en cada cara, digamos, ya lleno esto de acá, ¿no? Porque el área de una barra de 8, ¿cuánto es? Es 0,5 centímetros cuadrados, ¿no ve? Entonces acá, como son dos, esto sería 2 por 0,5, 1 centímetro cuadrado, ¿no? Entonces directamente ya llenamos lo que nos salió acá. Bien, una vez que ya ustedes han calculado la cantidad de acero, la cantidad de barras necesarias para llenar cada una de las áreas requeridas que les ha dado el cálculo, lo siguiente que tienen que hacer es distribuirla correctamente. Entonces, el siguiente paso es determinar la distribución correcta de las barras. Y principalmente la distribución correcta se tiene que garantizar en aquellas barras que son más, o sea, aquella parte donde va a ir más densidad de barras, que obviamente va a ser en la parte traccionada, ¿no? En la parte donde va la armadura principal. Aquí nos dio 6 barras de 20, pues entonces hay que distribuir esas 6 barras de 20 de una manera correcta. No, porque aquí yo tengo 2 y 2, esto no hay problema, digamos, se coloca en cada borde y no hay lío. Pero estas 6 barras de 20 que me salió a mí acá, eso es lo que hay que distribuirlo correctamente. Entonces, eso es lo siguiente que tienen que hacer. Y para aquello, la normativa nos da a nosotros una separación mínima que tiene que haber entre barras. Entonces, dice que la separación mínima tiene que ser el mayor entre estos dos valores. O 2,5 centímetros o el diámetro de la barra mayor. Como son puras barras de 20, entonces, puras barras de 20 milímetros, entonces quiere decir 2 centímetros, ¿no? El diámetro de la barra mayor que haya en esta distribución es 2 centímetros, ¿no? 20 milímetros o 2 centímetros. O sea, son puras barras de 20, digamos. Bien, entonces de estos dos valores lo que tienen que hacer ustedes es adoptar el mayor, en este caso 2,5. Bien, entonces acá vamos a ver dos opciones, una que no cumple y otra que cumple, ¿ya? Para que ustedes vean que tienen que jugar así. Si es que no les cumple, tienen que cambiar de distribución, ¿ya? Obviamente la primera opción es colocar todas las barras en la parte inferior, digamos. O sea, en una sola fila, digamos. Eso es lo más fácil. Colocar las 6 barras de 20 en una sola fila. Sin embargo, eso va a estar restringido a esta separación de acá, ¿no? ¿Qué es la separación? Que según las pruebas que se han realizado, garantiza que ustedes saben que el hormigón es una combinación entre cemento, agua y agregado, mejor dicho, agregado fino, agregado grueso, cemento, agua, etcétera. Pero el agregado grueso, que en este caso es la piedra, el ripio que se le coloca, se ha comprobado que para que mínimamente, obviamente como esto se va a vaciar, mínimamente esa piedra pase entre estas aberturas, ¿no? Y no se quede atascado ahí, digamos. Es decir, el tamaño máximo de esa piedra que más o menos se comprueba es de 1 pulgada. 1 pulgada o 2,5 centímetros, ¿no? O quizás menos. Generalmente no se coloca piedra de 1 pulgada, ¿no? Pero eso es lo que nos dice, para garantizar de que esa piedra o ese pase por acá y pase a este lado de aquí, entonces esa separación entre ambos y no quede, digamos, no quede aquí parte sin vaciar, sin que le llegue hormigón, porque si esto se queda atascado ahí, obviamente no va a pasar el hormigón, no va a pasar por acá, pues, ¿no? Entonces, es por eso que se tiene que garantizar esa separación mínima para que garantice que no se va a quedar atascada ninguna piedra ahí y todo eso, pues, ¿no? Y no van a quedar aberturas o partes sin vaciar acá, o más conocido como coquera. Entonces, como les decía, lo más fácil es una sola fila. Pero sin embargo, hay que comprobar si nos da esa fila o no. Entonces yo coloco mis 6 barritas en una sola fila y ahora compruebo si eso me da o no.
¿Cómo se comprueba? De esta manera, fíjense. Sabemos que va a ir el estribo, sabemos que va a ir un acero que se conoce como estribo, que es este de acá. Y entonces al diámetro de ese estribo, como no lo conocemos porque ese estribo se dimensiona en función al esfuerzo cortante, lo que tenemos que hacer acá es adoptar un diámetro de estribo. Y generalmente ese estribo está entre un diámetro de 6 y un diámetro de 10 milímetros. Generalmente el estribo está entre un diámetro de 6 y un diámetro de 10 milímetros, ¿ya? Siendo el más común el de 6 y el de 8. Es decir, aquí adoptamos una media, ¿ya? Un fierro de 8 milímetros. Entonces, siempre como referencia vamos a utilizar un fierro de 8 milímetros, ¿ya? Fi de 8. Es por eso que acá ven de 0.8 centímetros, ¿no? 8 milímetros, 0.8 centímetros, que es lo que tienen acá, digamos, ¿no? Entonces, 2 centímetros, este de aquí, estos dos que ustedes ven acá, es el recubrimiento libre, ¿ya? Fíjense que vamos a adoptar siempre un recubrimiento libre que va desde el borde del hormigón hasta el borde de la armadura, que en este caso es el estribo, siempre va a ser de 2 centímetros, ¿ya? Es decir, esto de aquí, recubrimiento que se conoce como recubrimiento libre, que va desde el borde del hormigón hasta donde comienzan las armaduras, siempre va a ser de 2 centímetros, siempre. ¿Ya? Lo mismo acá, para este lado, como para este lado de acá. Eso ustedes lo ven en H1, ¿no? Pero hay que hacerle acuerdo, digamos, 2 centímetros. Entonces, haciendo la sumatoria hasta aquí, hasta donde comienzan las barras principales o longitudinales, es 2.8, ¿no? 2.8, que es esto que ustedes ven acá, hasta aquí, digamos. Lo mismo acá y lo mismo acá. Es decir, 2 centímetros de recubrimiento libre más 0.8 del diámetro del estribo, ¿no? Porque siempre vamos a adoptar un fierro de 8 milímetros, no se olviden de eso. Siempre vamos a adoptar un Fi de 8. Va a ser 2.8 acá y 2.8 acá, ¿no? Entonces lo que queremos conocer nosotros es esta separación que tiene actualmente con esta distribución de barras. Entonces para aquello se realiza de esta manera, fíjense. Va a ser igual a la base, que vale 25, menos, le quito los dos bordes, o sea, 2.8 de acá y 2.8 de acá, menos 2 veces 2.8, porque 2.8 hay acá y acá también, y le quito el diámetro de las barras. O sea, son 6 barras de 20 milímetros o 2 centímetros. Por eso aquí dice menos 6 por 2, ¿no? Y todo eso lo divido entre el número de espacio que hay entre barras. En este caso, ¿cuánto es el número de espacio? 1, 2, 3, 4, 5. Sobre 5, fíjense. Entonces me da este valor de acá, 1.48. Entonces, fíjense que eso es menor a 2.5. Los 2.5 que me implicaba que yo tenía que cumplir acá. Entonces, si es menor, no cumple. Porque para que cumpla, este valor mínimo de acá, que ha sido el mayor entre estos dos, tiene que ser mayor, mejor dicho, menor al que ustedes calculan aquí con la distribución de las barras que tienen acá, digamos. O sea, este de acá, el S mínimo, tiene que ser siempre menor al S real, podríamos decir. O sea, la separación real que tiene la distribución de barras que yo he adoptado. El S real es este, ¿no? Este de acá. Entonces, como no cumple, porque me está saliendo, el S real me está saliendo menor al mínimo, entonces no va a cumplir. Y si yo la dejo esta distribución, hay peligro de que quede en espacio acá sin llenar el hormigón, porque las piezas se atasquen y todo eso. Tengo que cambiar de distribución, pues, ¿no? Y cambiando de distribución, fíjense que puedo cambiar a esta distribución de acá, 6 fierros de 20, pero colocado de esta manera, utilizando 2 filas, ¿no? En una primera fila con 4 barras y en una segunda fila con 2 barras. Y entonces ahí ya me va a quedar más espacio entre las barras, ¿no? Y hago el cálculo de la misma manera, fíjense. ¿Qué es lo que va a cambiar acá? Que en esta fila ya hay, a comparación de acá, que en esta fila ya hay 4 barras de 2 centímetros y cambia el número de espacio igual, ¿no? 1, 2, 3. Entonces ahí tengo 3. Entonces fíjense que me sale 3.8 centímetros. ¿Y 3.8 es mayor a 2.5? Sí, ¿no ve? Entonces cumple. Entonces la opción correcta es esta, digamos.
Siempre la más conveniente es esta, con una sola fila, pero si no me cumple, ya tengo que cambiar y utilizar una segunda fila, digamos, de esa manera. Y entonces ya tengo mi distribución, ¿no? Y fíjense que la distribución total sería esta, ¿no? Aquí está la sección de hormigón armado necesaria para hacer cumplir el estado límite último. Es decir, esta es la sección de hormigón armado con la distribución de barras que hemos calculado, necesaria para que el elemento no se venga abajo o para que el elemento no falle en flexión para a la carga que va a estar sometida, a esta carga que va a estar sometida, ¿no? Entonces, fíjense que aquí ya hemos hecho cumplir el estado límite último. Aquí ya está garantizado que el estado límite último se cumple. Es decir, está garantizado que esa viga no se va a venir abajo o no va a fallar, ¿no? Ya lo hemos garantizado con esta distribución de barras. 6 barras de 20 aquí, 2 barras de 8 como piel acá y 2 barras de 10, que básicamente la más importante es esta, ¿no? Esta es la más importante, las barras que soportan la tracción. Estas de acá son más que todo de montaje, ¿no? Y los estribos que se calculan para el esfuerzo cortante, pero que no lo vamos a ver en esta primera parte, luego lo vamos a ver el cálculo de esfuerzo cortante para los estribos. Pero aquí ya está garantizado el estado límite último. Fíjense que todo lo que hemos hecho hace ratito es para el estado límite último. O sea, garantizar que no se vaya a venir abajo el elemento, no vaya a fallar. Eso quiere decir. Bien, a continuación lo que tienen que hacer ustedes es determinar el recubrimiento mecánico real. Es decir, la distancia que hay, porque lo vamos a utilizar para el estado límite de utilización, la comprobación de fisuración y deformación, vamos a utilizar esto de acá, el recubrimiento mecánico real. Entonces, ¿qué es el recubrimiento mecánico? Habíamos dicho que es la distancia que hay desde el centro de gravedad de la barra hasta el borde más cercano, ¿no es cierto? En este caso hasta el borde inferior, SD es. Entonces yo lo tengo que calcular, porque hace rato y lo que yo hice fue adoptarlo. Acá fíjense que lo que hicimos nosotros fue adoptarlo. Sin embargo, hay que calcular el real. Hay que calcular el real, ¿no? Porque ya tengo la distribución de barra, tengo que calcular el real. Entonces, para aquello tengo que ver cuáles son las alturas verticales, cuáles son las separaciones de las barras y todo eso. Y acá lo tienen, fíjense. Fíjense que hasta aquí donde comienzan las barras es 2.8, ¿no? Porque va a ser 2 centímetros de recubrimiento libre que tienen aquí ustedes, más 0.8 de diámetro del estribo. Entonces la distancia hasta aquí donde comienzan las barras es 2.8, lo que tienen ustedes acá. El diámetro de la barra, como son barras de 20 milímetros, es 2 centímetros, ¿no es cierto? El diámetro de la barra, 2 centímetros. La separación que hay entre una fila y otra es 2.5 centímetros, ¿ya? 2.5 centímetros. Y el diámetro de esta barra es 2, ¿no? Esa distancia van a ser necesarias para identificar ese recubrimiento mecánico, ¿ya? Entonces, fíjense que para identificar el recubrimiento mecánico real tengo que aplicar esta fórmula. Es la relación entre el área por la distancia desde el centro de gravedad de esa área hasta el nivel donde yo quiero que me bote este recubrimiento mecánico sobre la sumatoria de las áreas totales, ¿no? Entonces, fíjense que para la primera fila son 4 barras de 20 y la distancia que hay desde el centro de gravedad de todas esas barras hasta el borde inferior es este Y1 que yo le he denominado acá, o sea, 3.8, ¿no es cierto? Eso tengo que identificarlo. Eso sería como 2.8 más 1, ¿no? Más la mitad de 2, digamos, 1, 3.8. Para esta segunda fila, el Y, o distancia desde su centro hasta el borde inferior, va a ser 8.3, ¿no? Esto hay que sumar distancia, digamos. Sería 2.8 más 2 más 2.5 más la mitad de 2, 8.3, digamos. Y listo, ¿no? Eso es lo primero que tengo que identificar. Ahora, apliquemos esta fórmula. Va a ser igual a, aquí tengo 4 áreas, o sea, 4 barras, como son 4. El área, que es 3.14, 4 porque son 4, fíjense. El área, que es 3.14, por ese Y, que va a ser 3.8. Más la segunda fila, que está compuesta por 2 barras de 20, entonces sería 2
por el área de una barra de 20, que es 3.14, por su Y, que es 8.3, ¿no? Sobre la totalidad de las áreas, o sea, sobre 6 barras de 3.14, ¿no? Sobre las 6 barras de 20, que es 3.14. Entonces, fíjense que ahí tengo el recubrimiento mecánico real, 5.3 centímetros. 5.3 centímetros. Y acá nosotros más o menos habíamos adoptado un valor de, ¿cuánto era? De 6, ¿no? Fíjense, de 6. Pero ya cuando distribuimos las barras, fíjense que el real, ya con el que va a estar trabajando la sección, es de 5.3 centímetros, ¿no? Parece que siempre está entre 5 y 7 o entre 4 y 7, digamos, ese recubrimiento mecánico, ¿no? Una vez adoptado el recubrimiento mecánico, lo siguiente que hacen es calcular la altura útil real. Entonces, la altura útil sabemos que es a la altura menos ese recubrimiento mecánico, ¿no? Menos 5.3, ¿vale? 59.7 centímetros, ¿no? Bien. Una vez ya hemos diseñado la sección de hormigón armado necesaria para resistir el momento máximo, obviamente ya hemos garantizado el estado límite último, como yo les mencionaba a ustedes, y una vez ya ustedes garantizan el estado límite último, o sea, en pocas palabras hemos hecho la número 1 acá, lo siguiente que tienen que hacer es garantizar el estado límite de servicio. Es decir, cuando hablamos del estado límite de servicio, estamos hablando del aspecto que va a tener el elemento, o sea, que el aspecto se comporte de manera adecuada frente a la fisuración, o que la fisuración o las aberturas que pueden aparecer estén controladas, y que el elemento se se comporte de una manera adecuada frente a las deformaciones, o sea, a la flecha o desplazamiento o deformaciones que pueda adquirir. Entonces, una vez se garantiza ya que no va a fallar, porque ya el elemento no se va a venir abajo, ya no va a fallar, digamos. Lo siguiente que se tiene que garantizar es el aspecto. ¿Qué aspecto me va a generar a mí? O sea, porque si ustedes entran a una estructura y ven que está demasiado fisurada, ven fisuras excesivas ahí, eso le va a generar mal aspecto, pues. A usted le va a generar el aspecto de que eso se va a venir abajo en cualquier momento, aunque no se vaya a venir abajo, porque el que garantiza que no se va a venir abajo es el estado límite último. Pero cualquiera que no conoce y ve un elemento demasiado fisurado, le va a generar un aspecto de que eso en cualquier momento se viene abajo, pero sin embargo no es así, digamos. Eso no va a fallar, pero genera mal aspecto, y eso es lo que hay que controlar. Es lo que hay que controlar a través de esta formulita, ¿no? Que la fórmula se denomina la fórmula de Herschel y Luz. Acá ustedes lo tienen, ¿no? La fórmula de Herschel y Luz, fíjense. Y aquí está esa formulita, y aquí está, obedece a esto, y aquí está qué significa cada uno de los coeficientes que entran acá, ¿no? De los valores que entran acá, digamos. Vamos a irlo viendo cada uno. Bien, entonces lo primero que vamos a hacer es definir, digamos, cuál es mi fisuración límite, o sea, cuánto es lo máximo que se permite a la fisuración. Entonces, para aquello yo tengo que saber dos cosas. O una cosa en primordial, digamos, tengo que saber en qué clima va a estar construida el elemento, en qué clima se va a construir el elemento, bajo qué condiciones. Entonces, para aquello me tienen que dar la información de dónde se va a construir. Entonces, fíjense que nos tiene que dar el dato del lugar donde se va a construir. Entonces, con el lugar donde se va a construir, yo tengo que entrar a esta tabla de acá. Me dice que se va a construir en Santa Cruz, o sea, acá. Y Santa Cruz, por ejemplo, ¿no? Es considerado un clima húmedo. Es decir, eso ya está clasificado, seleccionado. Santa Cruz es considerado un clima húmedo. Por consiguiente, la fisuración límite que puede adquirir cualquier elemento que va a ser construido acá en Santa Cruz es 0.30 milímetros. Si a usted le dice, por ejemplo, La Paz, La Paz es considerado un clima seco. Y la fisuración para cualquier elemento que se va a construir en La Paz es 0.41 milímetros. Entonces acá nos dice que el elemento se va a construir en Santa Cruz. Por consiguiente, vamos a trabajar con un clima húmedo. El elemento va a estar bajo un clima húmedo. Por consiguiente, la deformación límite es 0.3 milímetros.
No puede haber una fisuración en ninguno de los elementos mayor a 0.3 milímetros. Bien, listo, entonces veamos cómo es que se determina con esta fórmula. El cálculo lo vamos a hacer en el estado elástico fisurado, o sea, en condiciones, pues obviamente no. Hay dos tipos de una viga de carga, ¿no? Con, vamos a decir, sometida a carga. Fíjense ustedes que acá lo vamos a ver. Espérenme un ratito, acá. Ya, en este documento. Por ejemplo, aquí, cuando nosotros sometemos a una viga sometida a flexión hasta que ésta falle por flexión, vamos a presentarnos en dos estados, lo que se conoce como el estado elástico y lo que se conoce como el estado inelástico o el estado plástico, digamos. Cuando nosotros diseñamos las armaduras o cuando calculamos el área de armadura necesaria con la fórmula que se utilizan, el cálculo lo hacemos bajo el estado plástico o bajo el estado último de carga, digamos. ¿Qué quiere decir? Si ustedes recuerdan, si ustedes recuerdan el diagrama de tensiones que se utilizan bajo, cuando se calculan las armaduras, es un diagrama así, rectangular, digamos. Es un diagrama así rectangular. Obviamente aquí el diagrama real es así, curveado y todo, pero el diagrama teórico que se ocupa es un diagrama rectangular, o sea, este de acá, digamos. Vamos a ver esto de acá para que le entendamos. Básicamente se utiliza este de aquí, digamos. Este, fíjense. O sea, el diagrama real es así, ¿no? Curvo. O sea, las tensiones se comportan así de manera curva. Las tensiones de compresión me estoy refiriendo, ¿no? Pero nosotros utilizamos un diagrama teórico así rectangular. O sea, cuando se hace el diseño de armadura, se hace bajo condiciones últimas. Por eso se dice estado límite último, que es donde la sección ya está totalmente plastificada. O sea, está en un estado inelástico. Así, ¿no? En un estado inelástico. Este es el estado inelástico. O sea, cuando ya la sección va a fallar, cuando ya la viga va a fallar, va a entrar en colapso, ¿no? Esto se hace bajo condiciones últimas, o sea, para el estado límite último. Sin embargo, para los estados límite de utilización, como se trata de verificar las condiciones que va a tener la sección en servicio, ese estado límite de utilización se trabaja para las condiciones elásticas, es decir, cuando la sección aún está trabajando elásticamente. O sea, sería para esta condición de aquí. Fíjense, donde las tensiones se comportan así de manera lineal, como las tensiones de compresión en este caso son así lineales, fíjense. Y acá abajo, obviamente, en la parte inferior, el hormigón no trabaja y ahí el que trabaja es el acero, siempre, ¿no? Pero, como les digo, para el estado límite de utilización, se tiene que trabajar bajo el estado elástico, o sea, con tensiones así lineales y todo eso. Es por eso que acá, y otra cosita, ¿no? Aquí seguramente ustedes se acuerdan seguramente que aquí nosotros en H1 calculábamos una altura que la denominábamos altura de la línea neutra o posición de la línea neutra, C, digamos, posición C del eje neutro, que básicamente es esta de acá. Por eso es importante que ustedes lean este documento, donde está aquí, ¿no? Lean este documento porque ahí le van a entender mejor. Fíjense que acá nosotros teníamos una posición C de la línea neutra, que es la línea que divide la parte comprimida de la parte traccionada, la posición C. Pero esta posición C de la línea neutra es para el estado último, es decir, para condiciones últimas de carga, que es donde se calcula el área de armadura necesaria y todo eso. Sin embargo, para condiciones de servicio, la posición de la línea neutra no coincide con esa C, ¿ya? Fíjense que aquí la posición de la línea neutra del eje neutro, que es el eje que divide la parte traccionada de la parte comprimida, nosotros la vamos a denominar como X. Va a ser una posición X, pero eso es para condiciones elásticas, o sea, bajo el estado elástico, bajo el estado medio, aún no de falla y todo eso. Eso para que no nos confundamos, porque seguramente cuando calculemos, porque fíjense que acá se va a calcular la posición de esa línea neutra, que aquí ustedes la ven como X,
Y seguramente alguno de ustedes se puede confundir y debe pensar que esta X es igual a la C, digamos, es igual a la posición C. Sin embargo, eso no es cierto, porque C es la posición del eje neutro cuando la sección está totalmente plastificada, es decir, cuando la sección está con un diagrama rectangular de tensiones, como ustedes lo ven como ustedes lo vieron cuando yo se lo mostré hace ratito, y X es la posición del eje neutro en condiciones elásticas. O sea, cuando las tensiones son así lineales, que son condiciones elásticas. Por eso es que acá yo les pongo cálculo en el estado elástico fisurado, que son básicamente las condiciones que se van a presentar en servicio, ¿no? Para entender mejor a eso, por eso es que tienen que leer esos documentos, digamos, que yo les voy a dejar, que lo han tenido que ver ustedes en H1. Bien, entonces el cálculo lo vamos a hacer en el estado elástico fisurado, o sea, básicamente bajo tensiones así lineales, en condiciones de servicio, ¿no? Entonces lo primero que tenemos que hacer es determinar este valor de acá, de esta fórmula, Fs, donde Fs es la tensión en el acero, ¿ya? La tensión en servicio que va a tener este acero de acá. Fs es la tensión en servicio bajo el estado elástico que va a tener el acero. La tensión en condiciones últimas, en el estado límite último, con la que hacemos trabajar al acero nosotros, es este valor de acá, fíjense. Pero este es bajo condiciones últimas, bajo el estado límite último, que trabaja con el diagrama rectangular de tensiones, como ustedes lo ven acá, como ustedes lo vieron hace ratito, pero sin embargo, para el estado límite de servicio, cuyo diagrama es así, siempre en el estado elástico fisurado, siempre el diagrama es así triangular, donde las tensiones son variables, esa tensión ya no es igual a 5000, que está allá arriba, ¿no? Sino que hay que calcularla. Hay que calcularla, la tensión del acero en servicio, que seguramente va a ser a la mitad de ese valor de 5000. Ahorita vamos a comprobarlo, que es este Fs de acá, ¿no? Que siempre va a ser menor al Fy, digamos. Este siempre va a ser menor al Fy. Porque aquí obviamente el comportamiento es elástico, ¿no? En la primera etapa, cuando la pieza se comporta en forma elástica, ¿no? Entonces, así, con esta formulita se calcula SFS. Y aquí está deducido de dónde sale SFS de acá, de dónde sale esta fórmula, digamos. Ustedes la tienen de manera directa, pero aquí yo se las he puesto la deducción de dónde sale SFS de ahí. Que pueden, aquí está deducido, pero ustedes pueden colocarlo de una manera más directa, ¿no? Por eso es que acá la fórmula, fíjense, aquí está directamente la fórmula, ¿no? Para que ustedes la coloquen, pero ahí se las he puesto la deducción de dónde sale, digamos, ¿no? Muy bien, entonces Fs dice que va a ser igual al momento de servicio sobre el área de armadura, esta, por D, altura útil, menos X sobre 3, donde X es la posición de la línea neutra. Entonces, a continuación, hay que calcular la posición de la línea neutra, X. Y para calcular la posición de la línea neutra X, dice que tenemos que trabajar con una sección que tenga el mismo material. Una sección idealizada con todo el mismo material. Pero sin embargo, aquí no tenemos una sección que tiene el mismo material, porque arriba tenemos el hormigón a compresión y abajo tenemos el acero, ¿no? O sea, no son el mismo material. Hormigón y acero no son el mismo material. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que utilizar el método del área transformada, ¿no? O sea, hay que transformar esta sección de acero a una sección equivalente de hormigón. ¿Y cómo se hace eso? A través de un coeficiente de transformación, un coeficiente N de transformación. ¿No es cierto? Donde N es la relación entre el modo laticidad del acero sobre el modo laticidad del hormigón. A través de este coeficiente N, nosotros vamos a lograr transformar de material acero a una sección equivalente cuyo material es hormigón. Aquí, ¿no? Entonces calculemos N. Módulo de elasticidad del hormigón, ¿cómo se calcula? Se calcula con esta fórmula, fíjense. 15.100 por raíz cuadrada de Fc'.
Fc' es los 250, es la resistencia máxima a la compresión del hormigón, ¿no? Entonces, fíjense que me sale este valor, ¿no es cierto? Con ese valor lo reemplazamos acá y me sale este valor de N, ¿no? Entonces, con ese valor de N, para transformar esta sección de acero a una sección equivalente de hormigón, hay que multiplicar ese N por el área de acero. Y como son 6 barras de 20 milímetros, el área de acero es 18.84, ¿no? 6 por 3.14 de las 6 barras es 18.84. Entonces multiplicamos ese N, que me salió esto, por esa área y ya tengo el área equivalente a hormigón, ¿no es cierto? Piensa aquí ya me sale esta área equivalente, ya, que me sale este valor. Bien, una vez con ese valor, para calcular esta posición X, lo que tienen que hacer ustedes es aplicar momentos estáticos, sumatoria de momentos estáticos en la línea neutra, o sea, sumatoria de momentos en la línea neutra, donde el momento que genera la parte comprimida, el área en compresión, va a ser igual al momento que genera el área en tracción. El área en compresión es la parte superior, no olviden que está en la parte superior porque el momento es positivo y siempre que el momento sea positivo, la parte comprimida está arriba y la parte traccionada abajo. Fíjense que en la parte traccionada el hormigón no trabaja, ¿no es cierto? Por eso acá está punteado. El hormigón en la parte traccionada no trabaja, digamos. En la parte comprimida sí, digamos. Por eso acá está sombreado, ¿no es cierto? Porque esta área es un área que está trabajando, el hormigón comprimido, ¿no? Entonces, momento estático, ¿a qué es igual momento estático de área? Es igual a el área, el producto entre el área por la distancia que hay desde el centro de gravedad de esa área al punto o al eje donde estoy aplicando el momento estático. En este caso, estoy aplicando el momento estático en la línea neutra. Entonces tengo que identificar distancia desde el centro, para esta área comprimida, desde su centro de gravedad a la línea neutra, va a ser, como es un área rectangular, va a ser la mitad de la altura, ¿no? O sea, sería la mitad de X, digamos, X sobre 2. Y para esta área equivalente en tracción que está abajo, distancia desde su centro hasta la línea neutra va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser igual a D, fíjense, esta altura útil que había acá, D, menos esta X que hay aquí, ¿no es cierto? D menos X, digamos, básicamente. D menos X, ¿no? Si a esto le quito X, voy a tener esa distancia. Bien, entonces apliquemos. El momento estático que genera el área en compresión va a ser igual, como la fórmula lo dice aquí, va a ser igual al área, que viene a ser igual a 25 por X, por la mitad de esta distancia, ¿no? La mitad de X, que es la YG, digamos, desde su centro hasta el eje neutro, X sobre 2. Eso va a ser igual al momento estático que genera el área en tracción, que es esta, ¿no? Que va a ser igual al área. El área es área transformada, fíjense, nos salió esto de acá, por esta distancia de su centro hasta el eje neutro, hasta la línea neutra, D menos X, ¿no? Y fíjense que D, obviamente la altura útil real, que la habíamos calculado arriba, aquí la calculamos, ¿no? No se olviden de eso. ¿Y cuánto nos sale X? X nos sale esto. Fíjense, ahí tenemos la posición de X. Bien, entonces ya tenemos este valor de X. Ahora nos falta determinar este momento de servicio, MS. Y el momento de servicio básicamente quiere decir momento bajo carga sin mayorar. Fíjense que el estado límite de utilización o los estados límite de utilización trata de conocer las condiciones o el comportamiento que va a tener el elemento en servicio. Y en servicio, las cargas son las que me dieron al inicio, o sea, son cargas sin mayorar. No hay por qué o no tiene chiste mayorar las cargas en condiciones de servicio. O sea, cuando la pieza ya está comportándose o ya está funcionando bajo esta carga de acá.
Entonces, en condiciones últimas, cuando se calcula el área de acero necesaria para resistir los esfuerzos y todo eso, ahí sí se calcula para condiciones últimas, o sea, para el estado límite último. Y para el estado límite último, sí las cargas se mayoran con coeficiente de seguridad y todo eso. Pero para el estado límite de servicio, las cargas no se mayoran. Es decir, los esfuerzos que se calculan son esto de acá, ¿no? Eso de ahí. No, fíjense entonces acá, momento de servicio requerido por la carga aplicada, MS. Entonces, como le digo, acá para condiciones de servicio, las cargas no se mayoran, no se aplican coeficientes de seguridad ni nada de eso, directamente con las cargas sin mayorar. Entonces, acá tenemos la carga de servicio, que es una carga sin mayorar, la suma de ambas, obviamente, y calculo el momento de servicio, Q por L cuadrado sobre 8. Entonces, acá voy a determinar el momento de servicio, que es este de aquí, 31.36, ya no es 42.176, sino que es 31.36, ya por si acaso, 31.36. Entonces ahí tenemos el momento de servicio, o sea, el momento de servicio quiere decir, como le digo, bajo carga sin mayorar. Jamás se mayoran acá las cargas cuando se hace el control por fisuración y por deformación, no se mayoran, no se aplican los coeficientes. Bien, entonces ya tenemos, fíjense, ya tenemos y ahora lo que tienen que hacer nomás es aplicar la fórmula. Aquí está aplicada, un poco se distorsionó, o sea, se vino más abajo, pero básicamente estoy aplicando eso. El MS, que es este de acá, que es este, fíjense, el área de armadura AS, que es 18.84, la altura útil D, que es 59.7, X, que vale esto de acá, sobre 3, ¿no? Entonces, fíjense que aquí 31.36 por 10 a la 5, porque esto lo estoy transformando en kilo por centímetro, ¿no es cierto? Acá nosotros tenemos, haciendo la transformación, 1 tonelada a metro, 1 por 10 a la 5, kilo por centímetro, ¿no? Entonces, esto va a ser 31.36 por 10 a la 5, digamos. Kilo por centímetro. Por eso es ahí donde sale esto, ¿no? Y entonces fíjense que la tensión del acero en condiciones de servicio, bajo carga de servicio, o sea, quiere decir bajo carga sin mayorar, va a ser esto de acá. 3184.165 kilos por centímetro cuadrado, FS, ¿no? Que obviamente, como yo le decía, siempre es menor a los 5000, ¿no? A los 5000 que vale el FY. Porque el FY se dimensiona bajo condiciones últimas, o sea, bajo carga mayorada, digamos. Por eso se lo hace llegar hasta un máximo de 5000. Y para condiciones de servicio, o sea, bajo carga de servicio, siempre va a oscilar en estos valores, digamos, de 3000, 4000 o incluso a veces menos, digamos. Las tensiones o la tensión que va a tomar el acero, ¿no? Bien, entonces ahora lo siguiente, fíjense que ya de esta fórmula hemos determinado FS. Lo siguiente que tenemos que hacer es determinar es la relación que existe entre la distancia que hay desde la línea neutra hasta el borde más traccionado o borde superior en tracción, o sea, desde aquí a aquí, h menos x, siempre va a obedecer a esta fórmula, sobre la distancia que hay desde la línea neutra hasta el acero, hasta el centro de gravedad de las armaduras, ¿no? Hasta el centro de gravedad. Es esa relación, ¿no? H menos X sobre D menos X, ¿no? Y todo eso ustedes lo tienen acá, digamos, en la fórmula que él les brinda, ¿sí? Aquí está, ¿no? Ese beta es la relación que hay desde la distancia de la línea neutra hasta el borde más traccionado, entre la distancia de la línea neutra hasta el centro de gravedad de las armaduras, ¿no? D menos X. Entonces, fíjense que todos los valores ya lo tenemos. H65, X 22.273, el X que hemos calculado hace ratito, D es esto de acá y X es esto, ¿no? Ya todos los valores están en calcular nomás, ¿no? Y fíjense que beta me sale esto, ¿no?
Bien, qué más necesitamos calcular? Necesitamos calcular DC y A. DC, vamos a ver. Primeramente calculemos A, ¿no? Fíjense que A es la relación que hay entre el área de armadura, el área de hormigón que rodea totalmente a las barras sobre el número de barras. Esta área de hormigón que rodea totalmente a las barras tiene una altura correspondiente a 2 veces el recubrimiento mecánico. Siempre, ¿no? Fíjense que esa área es una área rectangular cuya altura es 2 veces el recubrimiento mecánico, esa área de hormigón que rodea las barras y cuya base obviamente es la base de la sección, ¿no? 2ds sobre B, ¿no? Es por eso que acá salen, fíjense, esa área va a ser igual a, ustedes saben, como es un área rectangular, va a ser base por altura, es decir, B por 2ds, ¿no? Sobre el número de barras. Como son 6 barras, 6, ¿no? Entonces acá solamente reemplacen, ¿no? B 25, 2 por 5.3 sobre el número de barras que es 6 y ya tenemos, ¿no? Esa A de ahí, relación entre el área de hormigón que rodea a las armaduras con una altura de 2 veces el recubrimiento mecánico sobre el número de barras que hay, digamos, 6. Ahí lo tienen, ¿no? Y DC, que es la distancia que hay desde el borde del hormigón hasta el centro de gravedad de la barra más cercana, ¿no? Entonces la barra más cercana obviamente son estas filas de aquí, ¿no? Hasta la barra más cercana. Entonces desde el centro de gravedad de la barra más cercana hasta el borde inferior en este caso, ¿no? Entonces ese es el DC de ahí que sería 2.8 porque no se olviden que de aquí a aquí hay 2,8, ¿no? De acuerdo a lo que habíamos visto más arriba. Entonces sería 2.8 más, como es hasta el centro de gravedad, la mitad del diámetro, ¿no? O sea, como son fierros de 20 milímetros o 2 centímetros, sería más 2 sobre 2. SDS, distancia desde el centro hasta el centro de gravedad, desde el borde hasta el centro de gravedad de la barra más cercana al borde, ¿no? En este caso, la barra más cercana al borde son estas 4 barras de 20 milímetros, ¿no? SDC ya. Y ya tenemos todos los valores, entonces solamente reemplazamos. Solamente reemplazamos, ¿no? Entonces, aquí tengo beta, que me salió esto de acá. Tengo FS, aplicando la fórmula, que me salió esto. Y tengo raíz cúbica de DC, que es esto, y A, que es esto de aquí, ¿no? Y fíjense que me sale, la fisuración me sale 0,221. Y este valor que le da a usted acá, le da directamente en milímetros, ¿ya? Las condiciones están dadas para que toda esta fórmula nos dé en milímetros. 0,22, milímetro. Entonces, haciendo la verificación correspondiente, la fisura esta tiene que ser siempre menor a la límite para que cumpla, ¿no? Entonces, fíjense que la verificación se cumple. 0,22, milímetro menor a 0,3 milímetros, que fue la límite que nosotros determinamos acá, ¿no? La fisuración límite. Esta de aquí. Fisuración límite. Entonces, lo que quiere decir que cumple buenas condiciones frente a la fisuración. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que en condiciones de servicio, bajo el momento de servicio, que es este de acá, la viga, vamos a poner, no, ahí no, la viga va a tener, ahí digamos, ¿no? Dibujando más o menos la viga, que es un elemento rectangular, de secciones rectangulares. Aquí la viga va a tener una fisura, porque inevitablemente la viga se va a fisurar. Lo que nosotros tenemos que garantizar es que esa fisura sea lo más microscópica posible. O sea,
más imperceptible que no se presenta a simple vista. Y para garantizar eso hay que cumplir con los límites. Un ancho de fisura aquí en el centro, donde se genera los máximos esfuerzos de flexión de W, ¿no? Que lo denominamos W, de 0,221. Que si ese ancho de fisura es menor al límite, estamos garantizando, que es como ocurrió acá, digamos, estamos garantizando, por ejemplo, que la fisura no se va a ver a simple vista, no va a ser perceptible al ojo humano, y garantizando que las posibles fallas que le pueda provocar al acero, porque le puede provocar corrosión, digamos, puede ser sujeto a que entren agentes externos como ser el aire, digamos, el aire que puede generar corrosión a las barras, porque las barras de acero van a estar colocadas aquí, ¿no es cierto? Por ejemplo, en nuestro caso, 6 hierro de 20 milímetros van a estar colocadas ahí, ¿no? Entonces, si esta condición de fisuración no se cumple, la condición para la fisura no se cumple, podría dar lugar, uno, a que genere mal aspecto, porque el ojo humano sí lo va a ver, digamos, y sí va a generar mal aspecto, y dos, que conlleve a la corrosión de la barra, de las barras que van a ir ahí, obviamente, inevitablemente, ¿no? Y la corrosión genera pérdida de resistencia de ese acero y por consiguiente, durante un tiempo X puede llegar a fallar, digamos. ¿Ya? Entonces, por eso es importante que cumpla con la condicionante o la condición límite que nos da acá. En este caso, cumplió. Fíjense que con la distribución que yo le coloqué, que eran 6, ¿dónde está aquí, no? 6 barras de 20, sí cumplió. Pero a ver, cualquiera de ustedes trabaje con 4 barras de 25, a ver, que también se puede colocar, pero fíjense si les cumple la condición o no les cumple. Seguramente con 4 barras de 25, que también se puede colocar, seguramente que este valor de acá le va a salir un poco mayor No sé si se va a sobrepasar a esto o no, digamos, ¿no? Pero seguramente que le va a salir un poco mayor. Entonces, en ese caso, hay una serie de recomendaciones que les dice acá. Acá hay una serie de recomendaciones que les dice a ustedes para qué es lo que pasa cuando no cumple, digamos. Hay una serie de recomendaciones. Y existen dos opciones, ¿no? Una opción, tal como dice acá, es sin aumentar las dimensiones, la dimensión de la sección del elemento, digamos. O sea, sin aumentar estas dimensiones de acá. Sin aumentar ni la base ni la altura, digamos. Hacer cumplir, si es que no me cumpliera ahí, si es que esa condición no me hubiese cumplido, y esto fuera, digamos, un diseño de la vida real, yo tengo que hacer obligatoriamente cumplir. Obviamente acá en el ámbito académico, ustedes solamente tienen que decir si cumple o no cumple. Pero ya en el ámbito real, laboral, digamos, hay que hacer cumplir sí o sí. Y entonces acá hay dos opciones, ¿no? Una, si es que no se quiere aumentar la dimensión de la sección, porque fácil sería, digamos, aumentar 5 centímetros más, por ejemplo, de 65 a 70. Pero no siempre o casi nunca nosotros estamos permitidos de eso, digamos. Porque generalmente si aumentamos las secciones, aumentamos las dimensiones, eso va a conllevar un aumento de costo de la obra. Entonces eso no se quiere, digamos. Por consiguiente, aquí tenemos que jugar mayormente con la primera opción, que es disminuir el diámetro de las barras traccionadas, y disminuyendo ese diámetro, obviamente les va a garantizar a ustedes una mayor cantidad de barras, que es lo que yo les decía a ustedes acá. Acá, fíjense, si yo trabajo con un diámetro grande de barra, por ejemplo de 25 milímetros, me sale menor cantidad de barra que si es que yo trabajo con un diámetro menor. Con un diámetro de 20, fíjense que me salen 6. Ya con un diámetro mayor ya me salen menos, 4. Entonces esa es una primera recomendación, disminuir el diámetro de las barras,
por consiguiente, de esa manera les va a dar mayor cantidad de barra y van a tener un mayor contacto entre acero y hormigón. Y eso va a hacer que disminuya el ancho de fisura. Otra opción sería disminuir la tensión de trabajo del acero, digamos. Esto conlleva que ustedes coloquen más armadura de la estrictamente necesaria. O sea, ¿qué quiere decir? Quiere decir que, por ejemplo, aquí el cálculo a mí me dio 18.74. Esto es lo necesario. Pero si a mí no me cumple el ancho de fisura y ni aumentando el número de barras me cumple la fisura, entonces la otra opción, porque esta es la opción A, o sea, la más fácil es aumentar el número de barras, que es disminuyendo el diámetro y todo eso. Pero si ni aún con esto me cumple, la opción B es haciendo que el FS, o sea, la tensión de trabajo del acero, disminuya. ¿Y cómo hago que disminuya el FS? Colocando lo que se conoce como armadura superabundante. O sea, quiere decir colocando más armadura de la estrictamente necesaria. Esta de acá es la estrictamente necesaria, entonces yo, para disminuir esta FS de acá, que es la tensión de trabajo del acero, lo que puedo hacer es colocar, por ejemplo, ¿no? una armadura a colocar de 25 centímetros cuadrados, por ejemplo. O sea, aumentando esta de acá. Eso quiere decir colocando armadura superabundante. Y eso le va a garantizar a usted que el FS disminuye. Y ya inevitablemente, si ni aún con esas dos opciones cumple, ya no va a quedar más que aumentar las dimensiones de la sección del elemento. O sea, aumentar ya la altura, digamos, de 5 en 5 hasta que cumpla, ¿no? Eso sería ya, pero en esto de la vida real. Acá, si esto me entra a mí en un examen, solamente tengo que decir si cumple o no cumple, digamos. Tengo que hacer todos los cálculos respectivos y decir si cumple o no cumple. Bien, eso sería en cuanto a la fisuración, ¿ya? Si tienen alguna duda, alguna pregunta, no duden en hacerla. ¿De dónde salió alguna cosa de la fórmula? Algo que no hayan entendido, no sé. Pero planeaba hacer también de formación, pero no me va a dar el tiempo. No tengo unas cositas que hacer ahorita igual. Pero de todos modos, este documento se los voy a ir pasando para que lo vayan analizando, ¿ya? Fíjense que acá también, como yo les decía, aparte de controlar la fisuración, también se tiene que controlar el tema de la deformación, o sea, la flecha que va a adquirir esta sección de aquí, ¿no? El desplazamiento, digamos. Podríamos decir el desplazamiento máximo, que tiene que ser condicionado con desplazamientos admisibles, con el fin de garantizar de que los elementos que se van a construir arriba de la viga, como ser muros, digamos, muro divisorio de ambiente, muro de ladrillo, ¿no? Que conocemos, no se vayan a fisurar, no se vayan a fisurar, ¿no? De esa manera no se vayan a partir. Y esto tiene que ser garantizado con la flecha admisible o con el desplazamiento admisible. Eso también hay que controlar, ¿no? Entonces eso es importante. No me va a dar ahorita para hacerlo, lo voy a hacer la otra clase. Pero, sin embargo, ya lo van a tener este documento para que lo vayan viendo, ¿ya? Fíjense, acá está. El estado límite por deformación excesiva. Bien, jóvenes, ahí vamos a quedar. Si tienen alguna pregunta, háganla. Si no, voy a tomar asistencia ya. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Ya de la otra clase, vamos a hacer como yo les digo a ustedes. Vamos a avanzar hacia un ejercicio, digamos, y luego al final les voy a mostrar un ejercicio para que hagan en su casa, ya un tipo de examen. Y la subsiguiente clase me lo traen ya hecho. El que tenga duda me la plantea y el que quiera presentarlo en la pantalla para que todos lo veamos, lo presenta y ahí dice la duda que tuvo, pues, ¿no? Y ahí yo les explico y van a tener puntuación por eso igual, ¿no? Ya, para que ustedes vayan trabajando, vayan practicando, digamos. Por ejemplo, ahorita yo les he explicado este ejercicio y ya ustedes deberían hoy día o máximo por este fin de semana hacerlo nuevamente y ver, anotar todas las dudas que se les generó a ustedes, digamos. Y así van a ver que va a ser fácil esta materia para ustedes. Si hacen eso, ¿no? Se lo digo por experiencia, ¿no? Y toda la duda
hacen saber a mí, o si no, también al ingeniero, digamos. ¿Sí? ¿Alguien preguntaba algo por ahí? Oye, disculpa, ¿puedo sugerir que comencemos a resolver los ejercicios partiendo de la viga ya diseñada para no perder mucho tiempo? Claro, está bien, sí, sí, él se refiere a que digamos, ya tengamos esta viga diseñada, digamos. Lo que pasa es que ahí comencé desde cero y normalmente lo hago así porque hay compañeros que obviamente no se deben acordar mucho de hormigón 1 y todo eso, y por eso es importante, pero como dice el compañero, ya yo le voy a subir los documentos de H1 y ustedes lo practican, ¿ya? Cosa que, como dice él, ya desde otras clases, para no perder mucho tiempo, comencemos ya directamente desde aquí, o sea, la vida ya con AC, nada, todo eso, ya. Tengamos que hacer nuevamente, porque es tema de hormigón 1, o tengamos que más rápido, más simple, digamos, ¿no? Yo hoy desde ahorita lo expliqué más a detalle esto porque para que se acuerden lo que no se acuerdan. Pero como ya tenemos los documentos para que lo vean el tema de H, entonces ya de la otra clase deberían saber directamente todo esto, ¿no? Porque como ven, más adelante vamos a ver que son más largos todavía, y entonces, para no perder mucho tiempo. Eso vamos a hacer, les encargo ya desde hoy día repasen H1 con los documentos que yo les voy a dejar y los ejemplos que yo les voy a dejar en un grupo de clase que vamos a formar. ¿Ya? ¿Alguna duda que tengan? Esperen, vamos a tomar asistencia. Ya. Ya. Mariela, Presente. Ada Arroyo. Presente. Ya. Papi Mamani. Alvarado Uribe. Si alguien no funciona, Presente. Chat me escribe ya. O lo escribe al chat si alguien no funciona su micrófono. Álvarez Franco. Aquino Saavedra. Presente. Arana Méndez. Presente. Ardaya Justiniano. Arena Gatica. Presente. Avendaño Vaquera. Presente. Ávila Presente. Ayala Espinosa. Barba Giles. Los que ya nombré, si quieren, pueden ir retirándose ya. Presente. Barba, presente. Barba Giles, listo. Barranco Presente. Parado. Presente. Barrancos. José Morales. Presente. Calla Carreón. Camargo Quispe. Presente. Carlos Ramos. Presente. Y Condoria Paza. Presente, Carlos. Ya. Díaz Negrete. Domínguez Saldaña. Presente. Escobar León. Presente. Guzmán Torres. González, Guzmán. presente. González, ¿no? Guzmán Presente. Herrera Cruz. Presente. Guzmán Paca. Ya nos vamos. Hurtado Castedo. Presente. Janes Rojas. Cachihuani Soto. Presente. Presente, Auxi. Presente, Leigue. Yankee Calderón. Presente. Llorenti Rojas. Loaiza Brito. Presente. López Cayo. Presente. López. Machaca Moya. Presente. Maldonado Ibáñez. Mamani Arauz. Presente, Mamani. Malpartida. Presente. Presente, Gonzalo. Malpartida.
Ya. Martínez Becerra, presente. Fabio, te estás pasando. Gracias. Medrano presente. Mendoza Rueda. Presente. Meneses Hernández. Presente. Morales Coria. Moreno Áñez. Nogales presente. Nogales presente, ¿no? Henry. Coronel Saavedra. Palaguerra Elena. Presente. Presente para López. Parada López. Pimentel Saracho. Félix Agria. Presente Pérez Mendoza. Pérez Mendoza, ¿no? Pericena Choque. Presente. Yarwi Choque. Presente. Juana Rivera. Presente. Auxiliar. Sandoval Yucra presente, por favor, no da mi micrófono. Ya. Listo. Gracias. Todavía vamos a ver a lo que no pudieron. Álvarez, Francia,